Primero vamos a tratar pues los resultados de la encuesta que se hizo en 2016. Posteriormente se presentará el informe sobre Alemania, el observatorio de licitaciones BIM y acabaremos con la guía para apoyo a la licitación, pues a eso de las 12:30 a 1, y luego pues tendremos hasta la comida pues un rato para cambiar impresiones y hablar un poco entre todos. Voy a presentar a Jesús López. Julio, madre mía. Perdona, Julio. Sé que me conoces. Bueno, empiezo de nuevo. Presento a Julio López, compañero nuestro en INECO, asociado a la coordinación del grupo 1 de estrategia y que va a presentar pues los resultados de la encuesta. Bueno, pues buenos días a todos. Efectivamente, como decía Jorge, pues en las próximas media horita voy a intentar no aburriros demasiado con los resultados que hemos obtenido de la encuesta que se produjo el año pasado a finales de 2016. Bueno, la encuesta, en primer lugar, dar las gracias, no sé si estaban por aquí, creo que sí, tanto Gloria como Carlos, que efectivamente fueron los responsables del subgrupo de trabajo y que definieron cuáles eran las preguntas que debían estar presentes en esta encuesta. Y bueno, pues la encuesta estuvo en funcionamiento durante 3 meses, desde septiembre hasta enero de este año, y conseguimos obtener unas 2.000 respuestas. A lo largo de las siguientes diapositivas vamos a intentar pues desgranar cuáles han ido siendo los resultados que hemos obtenido, y los iremos comparando con otras 2 encuestas, como anunciaba antes Jorge, realizadas en otros 2 países, en Gran Bretaña, una realizada por la NBS y otra en Francia, realizada por el Consejo Nacional de Arquitectos. Lo primero, comentaros de dónde han venido estas respuestas. Pues principalmente los encuestados, aproximadamente un 30%, provenían del sector de la construcción, y en torno a un 50%, si lo agrupamos, sería entre arquitectura técnica y arquitectura e ingeniería. Vamos a ver. En cuanto a aspectos de si se conocía en profundidad la metodología BIM, pues es de reseñar que casi un 30% de todos los encuestados no conocían nada acerca de la metodología BIM, y efectivamente pues es un porcentaje que llama la atención. Todavía tenemos mucha labor de difusión por delante. Un 30% todavía no habían oído hablar de esta metodología de trabajo, pero sorprende igualmente que pues casi otro 40% conociese la metodología en bastante o en profundidad. Y bueno, pues al final es una de las conclusiones que han sacado dentro de este subgrupo, y es verdad que el hecho de que la encuesta fuera voluntaria, pues la gente que ha dedicado el tiempo a realizarla, pues entendemos que tenían ya cierto conocimiento, con lo cual también hay algunos aspectos que nos sorprenden en cuanto a, pues a lo mejor, más uso, más conocimiento del que esperábamos, porque efectivamente la gente que se ha lanzado a hacer la encuesta pues era pues más especialista de lo que a lo mejor puede ser el sector en general. Si comparamos en cualquier caso estos datos con la encuesta de la NBS, nuestro casi 30% de no conocen la metodología BIM contrasta con un 3% de que ni lo usan ni lo conocen en Reino Unido. Al final son datos más o menos esperables. El hecho de que en el Reino Unido pues va unos pasos por delante de España. En cuanto al
las herramientas que se usan, pues efectivamente se detecta y es una sensación que existe en el mercado. Efectivamente la plataforma Autodesk es mayoritaria aquí en España y las siguientes pues están más o menos repartidas por partes iguales, pues Archicad, Icosim, Allplan, etcétera. Entonces esta misma situación la encontramos también en el resto de países. Ya, como os decía, en la encuesta británica los porcentajes son prácticamente iguales, y en la encuesta francesa, que es el gráfico del medio, en la que la pregunta estaba formulada de otra manera y mezclaba tanto herramientas BIM como herramientas CAD, pues efectivamente tanto Revit y AutoCAD pues copan más de la mitad de las aplicaciones que se suelen utilizar. En cuanto al nivel de conocimientos y habilidades BIM, hemos obtenido que efectivamente tenemos casi un 10% de que definiría que los conocimientos son nulos, pero tenemos en torno a un 45% que se autodefiniría como unos conocimientos a nivel principiante, pero al final pues lo que tenemos es que en torno a un 55% sus conocimientos eran bajos o nulos, con lo cual pues en cuanto a formación todavía queda bastante por hacer. Me gusta comparar, al final, si trasladamos esta gráfica para compararla mejor con la encuesta inglesa, tenemos un sector intermedio de nivel de conocimientos más o menos medios, tanto en Reino Unido como en España, que se sitúa en un entorno del 22% de las personas, pues con un nivel más o menos medio, y sin embargo la parte de expertos o la parte de bajos conocimientos, por comparación con Inglaterra, lo tenemos completamente cambiado, mientras que nosotros nos definimos, no sé si se ve tenemos en torno a un 20% de personas que se definen que tienen unos conocimientos altos sobre BIM. En Inglaterra, altos o muy altos, están en el entorno del 55%, que sería más o menos el mismo porcentaje que tenemos nosotros en un nivel bajo, cero o bajo, con lo cual pues efectivamente en cuanto a formación también nos queda bastante camino por recorrer. En cuanto al nivel de implantación BIM que hay en las distintas oficinas, sorprende que efectivamente hay un 45% de los usuarios que define que no se utiliza, y que hay otro 22% que se utiliza de manera muy puntual, para menos del 10% de los proyectos. Con lo cual, al final estamos hablando de que pues casi un 70% de los usuarios o no lo usa o lo usa muy poco o de forma muy aislada. Bueno, podemos quedarnos con que el 55% de los usuarios sí que lo ha usado en alguna ocasión, y por comparación con la encuesta francesa, pues este porcentaje se reducía al 45%, con lo cual podríamos incluso decir que el nivel de uso es algo superior en España que en Francia. Volvemos otra vez a lo mismo. Aquí tenemos casi un 9% de usuarios que afirma que usa BIM en el 100% de sus proyectos, que pues al final entre el 50% y el 100% estaríamos hablando de un 20%, que es un nivel de uso quizá demasiado alto si lo pretendiésemos extender a la generalidad de la sociedad. Pero son, como decía, pues al final los resultados vienen de una encuesta que se ha llegado a quien se ha llegado. En cualquier caso, incluso asumiendo que pudieran ser los resultados de nuestra encuesta algo más elevados de los que se presentan en la sociedad, efectivamente vemos que hay una diferencia clara entre nuestro 45%, o si lo agrupásemos entre el 45 y el 22%, en torno a un 70% de usuarios que
utilizarían BIM de manera muy puntual, por debajo del 10% de sus proyectos, frente a la encuesta inglesa, en la que solo el 19% utiliza el BIM para al menos el 25% de sus proyectos. Al final estamos comparando que nosotros estamos en torno a un 70% de bajo uso frente a un 20% de uso escaso en las empresas británicas. Pero bueno, también no podemos olvidar que en Inglaterra ya sí que existe un mandato de obligatoriedad de su uso, con lo cual pues, es lógico pensar que sus niveles de uso sean mayores que los nuestros. En cuanto a la pregunta de cuál ha sido el motivo de la implantación del BIM en sus respectivos lugares de trabajo, pues la práctica totalidad ha sido por iniciativa propia. Y bueno, esto es un dato pues esperanzador, en el sentido de que entendemos que es debido a que la gente ha entendido los beneficios que aporta BIM, y por lo tanto pues ha decidido incorporar esta nueva metodología de trabajo a su forma de proceder. Y sin embargo, pues efectivamente, dentro de la respuesta de otros, que es la segunda más mayoritaria, si entrábamos a analizar el porqué, pues los motivos que argumentaban eran relacionados sobre todo con la demanda. Y entendiendo que la demanda todavía es baja, pues lo que vemos es que hay por parte del sector un interés por estar preparado hacia esa demanda, que de momento todavía puede ser baja, pero que se prevé que pueda ir incrementándose. Por comparación con la encuesta francesa, y bueno, a mí me hace pensar que pues igual la pregunta estaba formulada de otra manera, pero en Francia los motivos de implantación se van a respuestas mucho más técnicas, en cuanto a que entienden que el motivo de implantación es debido a que mejora los procesos en cuanto a la metodología de trabajo, facilita los intercambios de información, o que incluso facilita el desarrollo propio de la toma de decisiones a lo largo del diseño. En cuanto a las fases y a los usos que se le da a BIM aquí en España, efectivamente, como no se podía esperar de otra manera, pues los usos y las fases en las que principalmente se está abordando el uso de esta metodología son sobre todo en fase de diseño y principalmente durante las actividades de modelado. Quedan mucho más atrás pues otros usos en otras fases, como pudiera ser el seguimiento de la obra o el mantenimiento posterior de las infraestructuras diseñadas. Y efectivamente es que ahora mismo en estos momentos pues en España todavía estamos en un punto en el que nos preocupamos mucho más del modelo, de la visualización y de esa punta del iceberg, que es lo que ofrece el BIM, y nos estamos preocupando de momento menos de la gestión de esa información que está detrás del modelo, y por lo tanto es concordante con que las respuestas vayan enfocadas mucho más hacia el simple modelado, más que a la gestión de la información posterior de la misma. Efectivamente, en la encuesta británica existía una pregunta muy similar, pero sorprende que, a pesar de que ellos también, la segunda y la tercera respuesta más votada, también estaban relacionadas con la producción de documentación asociada al proyecto, pues producción de planos, producción de modelos 3D, etcétera. La primera de las respuestas era que se usaba BIM para trabajar de forma colaborativa, y no solo de forma colaborativa en cuanto a coordinación interna de los grupos de trabajo que están en desarrollo del propio proyecto, sino para compartir también los distintos modelos y la información con personal externo a las empresas. Entonces, efectivamente, siempre lo estamos diciendo, el BIM supone una nueva forma de trabajar, y desde luego en Inglaterra lo entienden como una
herramienta que ayuda a la colaboración entre tanto interna como con agentes externos a la misma. En cuanto a la tipología de proyectos para los que ahora mismo se está aplicando la metodología BIM, pues efectivamente la respuesta más habitual ha sido la residencial. Pues efectivamente ahora mismo estamos en un momento en el que el BIM lo estamos aplicando sobre todo asociado a la edificación y, como veíamos antes, en fase de diseño, y aunque pues unido a los proyectos residencial, comercial o de oficinas, que son los principales, pues hay algunos otros, como puedan ser los de obra civil e industrial, pues de momento todavía son menos habituales. Igualmente pasa en el Reino Unido, que principalmente el BIM ahora mismo se está aplicando a proyectos eminentemente asociados a la edificación, pero sorprende que no solo sea a la edificación pública, que es donde pues existe ese mandato de obligatoriedad de uso, sino que también está muy presente en los proyectos de... ¿Perdón? Ah, vale. Sí, lo que pasa es que como vamos más enfocados también al sector privado, que lo está pidiendo como requisito. Ante la pregunta de qué porcentaje de personas utilizaban BIM en su estudio oficina, efectivamente vemos claramente que es que en la práctica totalidad de las empresas el conocimiento BIM radica en un grupo pequeño de personas, y bueno, pues esto es una realidad y efectivamente habrá que intentar luchar contra ello, porque si entendemos la metodología BIM como un cambio en los procesos productivos, pues al final tendrá que afectar a mucha más gente y no solo a un grupo de personas pequeños dentro de la misma. En cuanto a los beneficios del BIM, pues efectivamente los esperados, sobre todo la gente se decanta por la mejora de la calidad de los proyectos, la reducción de errores, reducción de incertidumbres, y bueno, pues también están asociados algunas respuestas a la mejora de la imagen corporativa o aumento de las oportunidades. En cuanto al uso del BIM, en cuanto a desde hace cuánto tiempo estaban utilizando la metodología BIM, pues efectivamente podemos ver que un 60% de los encuestados utilizaban BIM desde hace menos de un año. Es decir, seguimos en esta fase de pioneros que decíamos, en los que nos estamos subiendo la gran mayoría de las personas a este carro, y bueno, pero mucho mejor ahora que dentro de 5 años. En comparación con la encuesta francesa, pues efectivamente parece que se detecta que en Francia se viene trabajando en BIM desde hace algo más tiempo, mientras que nosotros tan solo tenemos un 12% de personas que llevan usando BIM desde hace más de 5 años. Este porcentaje se elevaría hasta el entorno del 30% en Francia. Pero bueno, al fin y al cabo son datos, porque ellos igualmente están en un 50% de personas que llevan únicamente un año trabajando también en BIM, con lo cual los datos son bastante similares. Un dato esperanzador, vamos a decir, es que el 80% de los usuarios están satisfechos en mayor o menor medida con el uso del BIM, y tan solo en el entorno de un 4% no está nada satisfecho, que es un mismo porcentaje que hemos detectado en la misma encuesta británica, en el que tan solo el 4% de los usuarios lamenta haber adoptado la metodología BIM. En cuanto al uso del formato IFC, pues tan solo un 8% de los encuestados lo usa de forma habitual. Entendemos que de momento pues el BIM, esto indica que el BIM se está utilizando más de puertas de
la casa para adentro, o sea, realmente dentro de las organizaciones, y el hecho de no tener que compartir con agentes externos, el hecho de no haber dado el paso hacia pues, una colaboración mayor entre agentes, pues hace que todavía podamos persistir utilizando los documentos nativos. Este uso del formato IFC contrasta de manera muy clara con el uso que se le está dando en países como Gran Bretaña. Si agrupamos las respuestas que nos han dicho que sí lo usan y que a veces lo usan como un sí, estaríamos en el entorno de un 32%, que contrasta muy mucho con el casi 70% de usuarios que en Inglaterra afirman que sí que utilizan el formato IFC, con lo cual, bueno, pues estamos todavía bastante retrasados con respecto al uso de formatos abiertos con respecto a otros países. Ya hemos estado viendo un poco cómo se usa BIM por los encuestados que sí que afirmaban que estaban utilizándolo. Vamos a ver ahora el por qué no y los motivos del no uso del BIM. Lo comentaba Jorge en su presentación anterior. Los efectos barrera que más se detectan es la falta de demanda y la falta de uso por otros agentes. Igualmente hay respuestas encaminadas con la falta de capacitación del personal y del coste de implantación, pero principalmente al final las respuestas van muy encaminadas a no hay demanda, no nos lo piden o no se está utilizando por el resto de los agentes implicados. Al final, comparándolo con la encuesta británica, volvemos a encontrarnos los mismos motivos. Al final es la falta de experiencia, la falta de formación y la falta de demanda. La diferencia principal es que pues, los reticentes al uso pues, en Inglaterra son muchos menos que actualmente tenemos aquí en España. Esta gráfica también la presentaba brevemente Jorge anteriormente. Efectivamente es algo desalentador el ver estos datos. Efectivamente, dentro de ese 45% de encuestados que decían que no usaban BIM, casi el 73% no considera necesaria la implantación del BIM, ni siquiera a largo plazo. Bueno, pues habrá que intentar ver en un futuro, pues a través de las siguientes encuestas, cómo va evolucionando las respuestas frente a esta pregunta, porque efectivamente pues a lo mejor el fuerte impulso que se le está dando pues hace variar estos datos en un futuro. Y es que efectivamente, si lo comparamos estas mismas respuestas con las encuestas tanto francesas como británica, dentro del 55% de no uso BIM que tenían los franceses, casi el 55% sí que afirmaban que pretendían implantarlo en menos de 12 meses, con lo cual quizá debemos tomar nota de que efectivamente pues hay que empezar a tomar medidas, y los franceses al menos sí que lo están teniendo en cuenta. En cuanto a la encuesta británica, ahora mismo tenían un porcentaje de uso que se situaba en el 63%, pero afirman que en un año el 90% estarán ya utilizando el BIM. Mucho más lógico pensar esto, pues entendiéndolo dentro del marco de que ellos ya lo tienen obligatorio para ciertos proyectos, pero efectivamente estamos nosotros de momento todavía muy lejos de alcanzar estos porcentajes tan altos de uso. Sin embargo, contrasta el hecho de no prever una implantación en la oficina con respecto a tener previsto o no recibir formación. Sin embargo, prácticamente el 70% de los encuestados sí que detectan esa necesidad de formación y esa necesidad de estar preparados para lo que se pueda venir. Entonces, da la sensación de que son los profesionales como personas físicas sí detectan, como si sí estuviesen detectando esta necesidad de prepararse para la implantación BIM, mientras que son las empresas las que de momento todavía no están dando el salto hasta
hacia esta implantación. Por último, unas últimas preguntas radican en cuanto a la sensación de si el BIM está suficientemente estandarizado o no, y efectivamente el 70% consideraba que no. Queda mucho por hacer en cuanto a la necesidad de estandarización de los distintos procesos. Los mismos datos los encontramos en la encuesta de la NBS. Hay un 65% de los encuestados que opinan que el BIM no está suficientemente estandarizado, y efectivamente, pues si en un país como Reino Unido, mucho más acostumbrado a la estandarización y que tienen mucho más normativa al respecto, consideran que no está lo suficientemente estandarizado, en España pues nos queda mucho todavía por avanzar. Sorprende todavía también que el 25% de los encuestados considere que BIM es igual a un modelo CAD en 3 dimensiones. Bueno, al final este 25% coincide con el 25% que también había dicho que no conocía la metodología BIM, con lo cual, bueno, pues entendemos que hay bastante correlación entre ambos datos. Sorprende también el hecho de que en Inglaterra también tengan un alto porcentaje que siga opinando esto, pero bueno, pues al final yo creo que siempre hay un sector reticente al uso y a la adaptación a los nuevos procesos que es inevitable. En cuanto a los factores que influirían en la adopción más generalizada de BIM, pues lo habíamos visto antes, son principalmente dos, que es que el gobierno estableciera una estrategia nacional y que se impulse la adopción y la inclusión de distintos requisitos en distintos pliegos de licitación que fomenten la demanda. Al final, pues los distintos documentos que estamos ahora mismo elaborando van encaminados a ello, con lo cual esperemos poder dar respuesta a esta necesidad que se detecta mediante esta pregunta. Y por último, pues el dato quizá más esperanzador es que casi el 80% de los encuestados sí que veían el BIM como una oportunidad, no como una amenaza, una oportunidad de nuevos nichos de trabajo, de empleo, una forma de trabajo más eficiente y que mejore los procesos productivos, colaboración y la calidad en definitiva de los distintos proyectos. Para terminar, únicamente unas últimas conclusiones, pues efectivamente hemos detectado que hay un gran interés de los usuarios por la metodología BIM, que los datos, sin embargo, todavía reflejan un uso un tanto incipiente y que, bueno, pues estamos en unos niveles de uso y de capacitación y formación muy similares a los que reflejados en la encuesta francesa. Bueno, pues con respecto a Gran Bretaña, efectivamente, pues estamos unos pasos por detrás, pues tendremos que irnos poniendo al día poco a poco. Y bueno, por último, dos puntos es la necesidad de comparar efectivamente estos resultados con los que podamos obtener en la encuesta que realicemos este año. Va a ser, como avanzaba antes, yo creo muy interesante ver cómo han ido evolucionando las respuestas de ciertas preguntas después de este año, en el que yo creo que sí que se ha dado ese salto de apostar firmemente a nivel país por esta metodología. Y por último, pues anunciaros que será necesario igualmente no solo lanzar la nueva encuesta para profesionales, sino que habrá que establecer nuevas encuestas dirigidas a organizaciones con el fin de poder evaluar el nivel de madurez o de implantación existente del BIM en las distintas organizaciones, tanto pudieran ser públicas como privadas. Y nada más, pues muchas gracias, espero no haberos aburrido demasiado y